¿Qué tal? Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a la sesión 35 para esta segunda parte de la sesión del taller práctico de diseño de estructuras con disipación y aislamiento sísmico de acuerdo con la norma técnica complementaria de 2023. En esta ocasión vamos a continuar con el ejemplo que nos estaba presentando el maestro Javier Vargas sobre un edificio irregular de 5 niveles con aislamiento sísmico en la Ciudad de México. Y para ello vamos a continuar la misma dinámica que teníamos la semana pasada el jueves, en donde ustedes pueden ir haciendo las interrupciones necesarias en caso de que tengan alguna duda o enviando la pregunta por el chat y la vamos atendiendo al momento. Pues bueno, sin más, te cedo la palabra, maestro Haber, y listo, me parece que ya puedes compartir. Ok, gracias. Ahí me escuchas, ¿sí? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Súper, gracias. Buena tarde a todos. Espero que estén muy bien. Vale, entonces vamos a continuar con el ejemplo práctico. Como comentó Vania, esta sería la segunda parte de nuestra sesión. El día de hoy, como objetivo, bueno, originalmente, y les voy a pedir de antemano una disculpa, originalmente estaba planteado este ejemplo para dos sesiones en las que la intención es que veamos los tres métodos de análisis, ¿no? Estático, modal espectral y no lineal paso a paso. Sin embargo, por la profundidad que quiero dar en la explicación, he decidido que en la sesión de hoy nos enfoquemos solo en el análisis modal espectral. Tenemos programada otra sesión conmigo para el jueves de la próxima semana. Entonces, en esta sesión vamos a ver el análisis no lineal paso a paso de este ejemplo y luego pasamos al ejemplo que corresponde a la sesión del jueves. ¿Listo? Entonces, eh, una vez dicho esto, la intención del día de hoy es continuar donde quedamos con el ejemplo del edificio de 5 niveles, esta vez viendo los requisitos normativos y algunas recomendaciones que me interesa darles acerca del análisis modal espectral en edificaciones aisladas, y pues algunos ejemplos de la información como más relevante en el análisis global que debemos extraer pues de nuestro modelo de análisis. Entonces, recordando, dentro de lo que les comenté la sesión anterior, se propuso el procedimiento de diseño que consistía en el predimensionamiento de la superestructura, el predimensionamiento del sistema de aislamiento, siguiendo el método de análisis estático, eh, y el siguiente paso, que es en el que vamos a profundizar, es el diseño de la superestructura y revisión del sistema de aislamiento mediante el análisis modal espectral. Entonces, bueno, el predimensionamiento de la superestructura ya quedó cubierto. Y en cuanto al predimensionamiento del sistema de aislamiento, como les comenté, eh, en la sesión pasada hicimos como el proceso paso a paso para ver los diferentes pasos, pero había ahí una posibilidad de mejorar el comportamiento del sistema de aislamiento, ajustando pues los parámetros que vimos que definen su comportamiento, que son el radio efectivo y el coeficiente de fricción. Entonces, como resultados de la sesión pasada, teníamos el radio efectivo de 4 metros y los coeficientes de fricción que están indicados acá. Y como platicamos, para las propiedades mínimas, el amortiguamiento efectivo pues andaba mm, por el orden del 10%, lo cual me parece muy bajo, y con la intención de incrementar ese amortiguamiento, entonces lo que hice fue hacer algunos ajustes en las propiedades propuestas para el sistema de aislamiento con el objetivo de incrementar el amortiguamiento efectivo o amortiguamiento equivalente para las propiedades mínimas, y de esa forma
que este es realmente el objetivo, reducir el desplazamiento máximo del sistema de aislamiento para la estructura que estamos evaluando. Entonces, como les comenté, una vez establecidas las herramientas con las que podamos seguir este procedimiento, pues ya no es muy complicado como que ir iterando en diferentes combinaciones de coeficientes de fricción y radios de curvatura de los aisladores. Entonces, yo llegué a esta configuración en la cual propongo un radio efectivo de 650 centímetros, 6 metros y medio. Los coeficientes de fricción los reduje un poco, entonces el nominal de un 3%, a ese le corresponden el mínimo de 2% y el máximo de 4,5%. Y con esos ajustes, como pueden ver acá, el amortiguamiento efectivo para las propiedades mínimas se incrementó al 15%. eh, el de las propiedades máximas resultó en el 29%, que está por debajo del límite que imponen los códigos, que es del 30%. Lo que dicen los códigos es que no se debe usar un amortiguamiento mayor al 30%. Entonces, con estas propiedades, estamos por debajo de ese amortiguamiento máximo. Y para esas combinaciones de propiedades, si no lo recuerdan, bueno, este andaba por 67 o 69 centímetros, si no me falla la memoria. Entonces sí hubo acá un control del desplazamiento total máximo que se espera en el sistema de aislamiento, que era realmente el objetivo. Entonces, esto para expresarles que pues es un proceso en el que podemos, es que diría jugar, pero tal vez no me gusta mucho la palabra, probar diferentes combinaciones de propiedades de los aisladores para llegar a un comportamiento adecuado, que se encamina mucho con una de las preguntas que hizo uno de los ingenieros, que fue como cuál es la combinación óptima entre reducción de aceleraciones e incremento de desplazamientos, ¿no? Que era lo que veíamos en el comportamiento global de la estructura. Entonces, pues lo que yo les propongo es que ya con ese procedimiento que hemos estado viendo, pues tienen las herramientas necesarias para poder llegar a una buena reducción de las fuerzas de diseño, de las fuerzas que entran a la superestructura de acuerdo con el análisis, y obtener unos desplazamientos pues no tan grandes para el sistema de aislamiento. Y bueno, importante resaltar que al hacer estos ajustes, pues es necesario llevar a cabo nuevamente todo el procedimiento. Entonces, eso incluye volver a verificar, por ejemplo, la condición de recentrado que indica la norma técnica de diseño sísmico, que en este caso vemos que para estas propiedades, pues cumplimos. Si recuerdan, para las propiedades iniciales, este factor andaba en 0,8. Les comenté que ahí eso nos daba un indicio de que podríamos tener una gabela para modificar o ajustar las propiedades del sistema de aislamiento. Y bueno, acá la otra revisión, que es también de recentrado, que es la recomendación, pues vemos que también con estas propiedades el sistema de aislamiento pues cumple con lo que se espera en cuanto a esta condición de recentrado. Mm, y es necesario también actualizar los valores de las diferentes acciones mínimas, ya que el análisis estático, pues lo usamos, eh, o más bien los resultados de este análisis los usamos como validación de las acciones que obtenemos de los otros dos análisis que vamos a estar viendo. Entonces acá también, pues, este andaba como por 2,600, si no estoy mal, 2,700, y con los ajustes que realicé, pues hay también una reducción importante en las demandas de fuerza, pues debido a que se incrementó el amortiguamiento.
pero pues muy importante tener claro que cuando hagamos cambios en las propiedades del sistema de aislamiento, pues debemos volver a revisar o realizar más bien el procedimiento completamente. Em, Listo, entonces con esto completamos el predimensionamiento del sistema de aislamiento y nos vamos a enfocar ahora sí en el diseño de la superestructura, pero más que nada en la revisión del sistema de aislamiento por medio del análisis modal espectral. Entonces, en el capítulo 13 de la NTC de sismo, donde se presentan los diferentes métodos de análisis, pues se presentan los requisitos para el análisis modal espectral. Indica que se deben seguir los requerimientos de la sección 7.2, que es pues donde se presenta este tipo de análisis, adicionalmente a lo indicado en el presente inciso, pues que son las cuestiones ya específicas de sistemas aislados. En cuanto al modelo de análisis, pues los requisitos son los mismos que para una estructura convencional, usar un modelo tridimensional que represente la distribución de masas y las propiedades de la estructura, como su rigidez. Y adicionalmente, pues tenemos las consideraciones ya del sistema de aislamiento. Entonces, lo que nos indica la norma es que para cada aislador debemos representar en nuestro modelo la rigidez secante determinada de acuerdo con lo indicado en el apéndice C para el desplazamiento lateral que se desarrolle eh, para la intensidad sísmica infrecuente. Si recuerdan, dentro del procedimiento del análisis estático, esto ya vimos cómo hacerlo, porque lo usamos para estimar el centro de masa y más bien el centro de rigidez del sistema de aislamiento. Entonces, eh, recordar cálculo, entonces acá vamos, solo para recordar, vamos a irnos un segundo al Excel que les estuve presentando en la sesión pasada para recordar lo que se hizo con ese propósito de definir la rigidez lateral de los aisladores. Entonces lo que hicimos fue obtener para cada uno de los links que representan a los aisladores las descargas gravitacionales que corresponden a la combinación del peso sísmico del edificio, es decir, cargas muertas o peso propio más sobrecarga muerta, la carga instantánea. Y con esas cargas que le corresponden a cada aislador, estimamos la rigidez lateral, em, sabiendo que esta es pues función de esa carga axial que le llega al aislador, del radio efectivo del aislador y del coeficiente de fricción y el desplazamiento. Entonces, importante pues recordar que esto varía en función considerando para el cálculo. Entonces, en este caso, para el desarrollo que voy a estar haciendo el día de hoy, voy a hacer uso exclusivamente de las propiedades nominales. Sin embargo, el procedimiento pues es el mismo para las otras dos propiedades. Entonces, con esto ya definimos la rigidez efectiva de cada aislador, como les había indicado. Y si me voy al modelo que está por acá, permítanme un segundo. Entonces, si me voy al modelo, pues recordar que en el caso del análisis estático y el análisis modal, al ser análisis elásticos, lineales, las propiedades en las que nos estamos enfocando, pues son en estas que en el caso de TAPS aparecen en esta sección de propiedades lineales que corresponden que corresponde más bien a la rigidez efectiva, ya que el amortiguamiento lo estamos considerando directamente en el espectro. ¿Listo? Entonces, bueno, pues acá están definidas para cada aislador esa rigidez efectiva. Em, Luego sigue, me gustaría llamar una primera parte del análisis modal espectral, por eso resalté acá que seguiría la parte modal
del análisis. Entonces, simplemente en el programa de análisis que estemos usando, corremos un caso de carga modal de la estructura ya con las propiedades de los aisladores, y lo que hacemos inicialmente es una revisión de los periodos principales de la estructura y también de las masas, pero en esta lámina me enfoco en los periodos principales. Esto como un chequeo para validar que el modelo sea congruente con lo que yo espero encontrar en el modelo, ¿no? Entonces, como les decía, me voy a enfocar en las propiedades nominales. Todas estas variables que están por acá definidas, ya vimos en la sesión pasada cómo estimarlas. A lo que quiero llegar es que mm, tenemos ya definido un periodo del sistema de aislamiento, que vimos cómo estimarlo, y también un periodo de la estructura en base rígida. Entonces, con base en esos dos periodos, estimamos un periodo aproximado de la estructura aislada. Este es el periodo que yo espero encontrar u obtener como resultado del análisis modal de mi estructura aislada. Y ese periodo se puede estimar como la raíz cuadrada del periodo del sistema de aislamiento al cuadrado más el periodo de la estructura en base fija al cuadrado. Entonces, en este caso sería el periodo aislado sería igual a la raíz del 411 que obtuvimos, bueno, que obtuve ya con las propiedades ajustadas, como les comenté, más un segundo, que es el periodo eh, de la estructura en base fija, y eso da el resultado que aparece acá, que es un 423. Entonces, el modelo que elaboré en este caso en ETAPS, voy a obtener los resultados del análisis modal que aparecen acá en esta tablita de mm, relaciones de participación de masa modal o razones de participación de masa modal. Entonces acá puedo ver que el primer modo corresponde a 4,23 segundos, que es lo que estoy señalando yo acá en esta fila, que es el periodo de análisis. Y si pueden ver, pues es exactamente el mismo que este periodo aproximado, lo cual me da una idea de que voy por buen camino, ¿no? O sea, esta revisión es más que nada si este valor que obtengo del análisis es muy diferente de este periodo esperado. Seguramente estoy cometiendo algún error. Dentro de los errores comunes, puede ser que no haya actualizado algunas de las propiedades que se usan acá para definir eh, el periodo del sistema de aislamiento, o que no haya definido apropiadamente los links en mi modelo. Entonces, es más que nada como una validación del modelo. Entonces, si este numerito es muy cercano a uno, me indica que voy por buen camino. Y la segunda parte es revisar las masas activadas de la estructura aislada. Entonces, lo mismo, de esa misma tablita que vimos ahorita de cómo obtener en el caso de TAPS, pues tengo los periodos. En este caso, pueden ver que los tres primeros periodos son muy similares, porque las propiedades pues, de los aisladores son las mismas en las dos direcciones, la masa es la misma de la estructura, entonces tiene sentido que sean periodos muy cercanos. Podemos ver que la participación o la masa que se activa para el primer modo es el 91% en la dirección Y, para el segundo modo es el 68% en la dirección X, y hay cierto acoplamiento con la torsión, donde se activa un 29% de la masa, y en el tercer modo también hay un acoplamiento, acá ya es más, pesa más la masa que se activa para la rotación. Entonces, bueno, ahí hay un acoplamiento entre la traslación en X y la rotación de la estructura en planta. Y algo también bien importante es ver acá que para los modos fundamentales se activa el 100% de la masa. Es
el 99.999%. Entonces, esto también es un buen indicador de que la estructura que predimensioné, la superestructura que predimensioné, comparada con la rigidez del sistema de aislamiento, mm, para o sea, sí, que sí tienen esa diferencia de periodos que nos sugiere o nos requiere la norma, y que efectivamente la superestructura se espera con estos resultados que se vaya a comportar como un cuerpo rígido, porque no hay participación importante de modos superiores. Ahora, otra cosa interesante es ver que los segundos modos, que ya corresponden al comportamiento de la superestructura, andan alrededor de 0.55, 0.6 segundos, aunque tienen una participación de masa muy baja, ¿no? Bueno, acá por temas de cifras significativas, pero por acá aparecerá un numerito más adelante, ¿no? Tienen cierta participación, pero realmente es muy baja, podría considerarse tal vez despreciable. Ahora construya el espectro que voy a usar para obtener las acciones eh, en el análisis. Entonces, la norma nos indica que el espectro de diseño elástico eh, para un sistema aislado, uy, perdón, para un sistema aislado se debe establecer con esta expresión. Entonces, acá podemos ver que lo que sucede es que la norma nos dice que dividamos, o más bien divide el espectro en dos partes, una para periodos menores al 80% del periodo fundamental de la estructura aislada y otra para periodos mayores o iguales al 80% del periodo de la estructura aislada. Importante recordar que estamos usando para estructuras aisladas la intensidad sísmica infrecuente. En consecuencia, debemos pues, obtener los espectros de SACID para esa intensidad sísmica. Este espectro del que nos habla la norma en este numeral es un espectro sin reducir por sobre resistencia. El periodo fundamental de la estructura aislada se calcula para dm. Recuerden que en sistemas con aisladores de péndulo friccionante, el periodo es función del desplazamiento que se alcance por cómo se comportan este tipo de aisladores. Entonces, ahí nos dicen en este mismo numeral la norma, en este mismo numeral la norma nos dice que el periodo se debe calcular para el desplazamiento máximo, y acá aparece una consideración que es el amortiguamiento efectivo, que de acuerdo con la norma se debe estimar considerando la contribución de todos los aisladores. Ya también vimos cómo estimarlo en la sesión anterior. Y bueno, un requisito es que ese amortiguamiento efectivo, como les comentaba, sea menor al 30%. Entonces, para el caso del ejemplo que estamos desarrollando, ya vimos que el periodo principal de la estructura aislada es 4.23 segundos. Por lo tanto, el 80% de ese periodo es 3.38 segundos. Por cómo están construidos los espectros de SACIT, si recuerdan, o para quienes no lo conozcan, eh, uno descarga de SACIT un archivo de texto en el que viene el periodo, y vienen las pseudoaceleraciones para diferentes eh, consideraciones, ¿no? Entonces viene el elástico, viene unos reducidos ya considerando cierto Q. Bueno, vamos a usar el elástico, pero adicionalmente los periodos acá están discretizados cada 0.1 segundos. Entonces, por eso yo lo que les propongo es, para no enredarnos con interpolaciones lineales, que tampoco es que sean muy complicadas, pero para facilitarnos un poco la vida, pues redondeamos este 80% del periodo a, a 0.1, de forma que no tengamos que hacer ahí una interpolación adicional. Entonces, por eso voy a trabajar con 3.3 segundos. Y el amortiguamiento efectivo, como les comenté en la lámina de el ajuste de las propiedades,
pues anda para propiedades nominales en 22,5%. Entonces, con esos valores, lo que hacemos es obtener el espectro elástico para el 5% de amortiguamiento, también obtener el espectro elástico ya para el amortiguamiento efectivo del sistema de aislamiento, que es el 22,5%. En este caso interpolando, entonces vamos a tener de esa SID, vamos a tener por acá un espectro que va a ser para un amortiguamiento del 20%, y por acá va a haber otro que sea para un amortiguamiento, si no estoy mal, es del 30%. Entonces lo que hacemos es, para cada periodo, interpolamos entre estos dos espectros para obtener los valores de pseudoaceleración que le corresponden al amortiguamiento efectivo que yo obtuve para mi sistema de aislamiento, el 22,5. Entonces, así se obtiene eh, ese espectro que aparece en la derecha. Y lo que sigue es fusionar esos dos espectros teniendo en cuenta eh, este periodo que definimos de acuerdo con los requisitos de la norma de 3,3 segundos, y el resultado de eso pues es este espectro que pueden ver en la pantalla. Entonces, de este límite hacia la izquierda usamos el espectro para el 5% de amortiguamiento, y de este límite hacia la derecha usamos el espectro para el amortiguamiento efectivo. Y asimismo, pues podemos obtener el espectro de desplazamientos, que es bien interesante, porque pues, nos permite hacernos una idea de la demanda de desplazamiento en el sistema de aislamiento, ¿no? Toda vez que, como vimos, realmente esto se comporta, esta estructura se está comportando como un sistema de un grado de libertad, básicamente. Entonces, algo interesante para revisar en este momento es em, cómo andan los periodos que obtuvimos del análisis modal. Entonces, si recuerdan, los periodos principales de la estructura andan por 4,2, 4,1 segundos, ¿no? Entonces andan más o menos por esta zona. Y los segundos modos andaban por 0,6, si no estoy mal, entonces esos andan por acá. Entonces podemos ver que efectivamente el espectro combinado o fusionado que estamos usando está bien, ¿no? O sea, para los modos principales, que son los asociados al desplazamiento del sistema de aislamiento, estamos usando el amortiguamiento efectivo, y para los modos eh, superiores, llamémoslos, o diferentes del principal, estamos considerando el 5% de amortiguamiento. Es lo mismo vamos a ver acá en el espectro de desplazamientos, donde vamos a andar más o menos de esta forma, así como a grosso modo. Entonces acá ya podemos ver que esperamos tener una demanda de alrededor de 40 centímetros de desplazamiento. Obviamente hay que estimarla ya con el modelo de análisis de forma más juiciosa, pero al menos esto nos da una primera idea. Y adicionalmente obtenemos también el espectro reducido de diseño, que este es para la revisión de resistencia de los elementos estructurales, ¿no? Entonces, ya vimos también algunas consideraciones, en la sesión pasada vimos algunas consideraciones especiales para estimar R'. Recordemos que R' es función del periodo, por lo tanto varía para diferentes periodos. Por ese motivo, pues debemos, para mi gusto, estimar el espectro completo, más que aplicar una reducción directamente en el modelo. Entonces, acá les presento en línea gris los espectros que vimos en la imagen anterior, que son los espectros elásticos sin reducir, y la línea negra ya incluye la reducción por sobre resistencia, ya que para el eh, nivel de desempeño de ocupación inmediata, lo que corresponde es usar
un factor Q de 1, por lo tanto no hay una reducción por ductilidad en el espectro. Listo. Entonces, ya con los espectros obtenidos, lo que sigue es agregarlos al modelo de análisis. Entonces, quiero mostrarles acá en el modelo que agregué dos espectros: espectro elástico de diseño para estructura aislada con propiedades nominales, que corresponde pues al espectro que acabamos de ver, con la reducción acá en 3.3 segundos. Em, bueno, acá hacerles notar que el que cargué, aunque los espectros de SACIT vienen en GALS, las unidades de aceleración vienen en GALS, a mí me gusta más usar fracciones de la gravedad. Entonces acá está cargado el espectro con unidades de fracciones de la gravedad. Hay que tener cuidado con eso para no cometer errores eh, pues de unidades más que nada en el análisis, ¿no? Y ahí también agregué el espectro reducido de diseño para estructuras aisladas con propiedades nominales, que pues es el que les acabé de platicar en la lámina. Luego el siguiente paso en nuestro modelo pues sería crear los casos de carga para el análisis modal espectral. Entonces, siendo que ya todos son muy buenos en el manejo de tabs, así que solo voy a mostrarles cómo lo hice. Entonces acá tengo varios casos de carga del tipo response spectrum. Por ejemplo, para la fuerza, bueno, si quiero aclararles antes la nomenclatura que usé. eh, a ver, déjenme escribirlo acá. Entonces yo usé para fuerzas eh, fuerzas sin reducir, las llamo FS. Y fuerzas reducidas las llamo E. Esto, bueno, así es como se nombran en el reglamento de Colombia y se me quedó esa costumbre. Entonces, acá pueden ver que hay FS y E en cada dirección, en X y en Y. Y también pueden ver que tienen una letra al final que es A. Todas estas tienen A, estas cuatro, y estas tienen adicional a la A una E. Entonces, volviendo acá, entonces va a poner acá como un sufijo. Entonces, el sufijo A quiere decir que son fuerzas sin escalar. Ya les voy a explicar bien lo del escalado, pero supongo que ya saben por dónde va la cosa. Em, Perdón. Entonces acá, fuerzas sin escalar. Y la E, bueno, acabo de ver una letra, y la E quiere decir que considera excentricidad accidental. Entonces, la que no tiene la E no considera excentricidad accidental, y la que tiene la E considera excentricidad accidental. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es la nomenclatura. Por eso hay ocho casos de carga para las fuerzas sísmicas. Y pues cada uno simplemente lo que hace es leer el espectro que le corresponde. En el caso de las FS, pues es el espectro elástico. Se le asigna el factor de escala para convertir a las unidades en las que esté el modelo, en este caso aceleración en metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto es la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Mm, el método de combinación modal CQC, que cubre eh, pues los dos escenarios que plantean las NTC, ¿no? Las NTC dicen que podemos usar eh, combinación modal con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, siempre y cuando haya una diferencia mayor al 10% en modos sucesivos. O en caso contrario, CQC, pues mejor, más fácil usar siempre CQC. Y como les decía, si no tiene la E,
al final o después de esta letra, pues no está considerando excentricidad accidental. Los que empiezan por E, como les decía, usan el espectro reducido de diseño, y por acá alguno que tenga la E minúscula al final, pues le corresponde la excentricidad accidental del 5% en cada nivel. Entonces, bueno, con eso quedan definidos los casos de carga del análisis modal espectral, y ahora lo que sigue es hacer la revisión de los cortantes mínimos de diseño. Entonces, recordemos que en el capítulo 13 se nos indica que en función del tipo de análisis que estemos realizando y de la clasificación de la estructura, las acciones mínimas toman uno u otro valor. Entonces, en este caso, estamos haciendo análisis modal espectral, recordando que nuestra estructura que estamos evaluando es irregular en planta porque tiene un entrante que excede los límites que le corresponden a esa irregularidad. Por lo tanto, nos quedamos con la columna que está encerrada en el rectángulo rojo, y podemos ver pues que básicamente lo que nos dice el reglamento para esa condición es que las acciones mínimas de diseño son las que se obtienen del análisis estático. Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Y haciendo una anotación acá interesante, y es que en la nota 5, que corresponde al cortante basal para el diseño de la superestructura, se nos dice que adicional a esta revisión del BSA, debemos validar que el cortante de diseño para la superestructura no sea menor que el cortante basal correspondiente a viento. En el caso de este ejemplo, pues, no voy a hacer esa revisión, pero pues ténganlo presente, especialmente en proyectos que estén tal vez en zonas costeras, ¿no? En donde la demanda de viento puede llegar a ser interesante. Y estructuras que sean un poco livianas, ¿no? Bueno, entonces, importante hacer esa revisión. Y bueno, la otra indicación de la nota es que tampoco sea menor al 105, a 1.5 veces el cortante que corresponde a la activación del sistema de aislamiento, que ese también vimos la sesión pasada cómo calcularlo, lo denotamos con la letra Q, y pues esa revisión sí la vamos a hacer. Entonces, vuelve y juega, nos quedamos para casos de este ejemplo con propiedades nominales. Ya vimos cómo llegar hasta acá por medio de el procedimiento que vimos en la sesión anterior. Entonces llegamos hasta este valor. Debemos definir el factor dependiente de la regularidad, y el tipo de análisis fue el que acabamos de ver en la tabla anterior. Para que quede muy claro, me voy a regresar acá. Entonces, supongamos que estamos haciendo, bueno, no supongamos, estamos haciendo análisis modal espectral. Si tuviéramos una estructura regular, ese factor sería 0.9, pero como estamos en una estructura irregular, pues este factor es 1. Entonces, ese es este 1 que aparece acá. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es comparar eh, el cortante basal que obtengo en el análisis para cada dirección contra el límite, que sería en este caso 1.781 toneladas. Entonces acá yo tengo indicados los dos cortantes para cada dirección, que bueno, por fines de hacer completo el ejercicio, pues se obtienen acá de esta tablita que en ETAP se llama reacciones de base. mm, y lo hago para, en este caso estoy revisando las fuerzas para para el sistema de aislamiento y para la subestructura. Esas corresponden a FS, que son sin reducir por sobre resistencia, y voy a seleccionar las que no tienen excentricidad. Entonces me quedo con esas fuerzas, y acá está el 1577 y el 1560, que es el que ven acá en esta tabla. Entonces, después simplemente calculo el factor de escala como el cociente entre el cortante mínimo y los cortantes que obtuve del análisis,
y en este caso, pues esos factores de escala toman valores de 1.13 y 1.14 en X y Y respectivamente. Entonces, en mi modelo, lo que hago, bueno, a mí me gusta hacerlo de esta forma porque queda muy explícito en el modelo y yo cuando le envíe mi modelo a alguien más o cuando alguien me envíe un modelo que yo hice de esta forma, me es muy fácil revisar estas cosas. Yo lo que hago es crear una combinación en la que pongo una B eh, al final del nombre de cada caso sísmico y esa B lo que me dice es que ese ya es la fuerza sísmica ajustada. Entonces, si nos regresamos acá donde estaba poniendo la nomenclatura, acá les había indicado que A era sin escalar, este que está acá, y el sufijo B son ya fuerzas escaladas, fuerzas escaladas, o ya corregidas, ¿no? Para cumplir con el, con la acción mínima que me pide la norma. Entonces, por ejemplo, si vemos acá en dirección X, pues el factor de escala que les corresponde es 1.13, que es efectivamente el que obtuve de la revisión, y en dirección Y es 1.14. Entonces, de esta forma, me gusta hacerlo a mí porque es muy sencillo hacer la revisión en el modelo, como acaban de ver. Y en cuanto a los cortantes para el diseño de la superestructura, pues realmente los factores de escala, si se fijan, acá son los mismos. Sin embargo, como les comenté, es necesario hacer esta revisión adicional porque hay dos eh, condiciones adicionales que pueden llegar a controlar la fuerza mínima que debo usar para el diseño de los elementos de la superestructura. Y son, primero, 1.5 veces la fuerza de activación del sistema de aislamiento, que está reflejada acá en esta fila. Y pues la otra es el cortante en la base por viento, que como les dije, no lo incluye acá, pero pues es necesario que se revise. eh, pues claramente se tomará el mayor de esos tres valores para definir el factor de escala que corresponde al ajuste de estas fuerzas. En este caso, eh, este es menor que el cortante mínimo del método de análisis estático, por lo tanto ese es el que prima y por ese mismo motivo los factores de escala son los mismos que en el modelo pues los vamos a ver en las combinaciones o más bien, bueno, sí, en las combinaciones de fuerzas sísmicas reducidas, que son las E, y pues van a ver que está el 1.13 y pues el 1.14 en la otra dirección. Listo. Entonces ya revisamos cortantes mínimos. El siguiente paso es crear las combinaciones de carga. Entonces, bueno, en las NTC criterios y acciones están definidas las combinaciones de carga que se usan para el diseño estructural. En este caso, me enfoco en las que tienen que ver con cargas gravitacionales y cargas sísmicas. Evidentemente, habrá que incluir muchas más combinaciones en función de las otras acciones que estén demandando a la estructura, pero nos vamos a quedar con las que considero yo relevantes para la revisión del sistema de aislamiento, en este caso que sería la carga gravitacional factorizada con los factores que corresponden a una edificación del grupo A, que como es el caso de esta edificación, que sería 1.5 para la carga muerta y 1.7 para la carga viva máxima, y las combinaciones que incluyen acciones accidentales. Entonces aquí hay dos grupos de combinaciones, una en la que reducimos un 10% de la carga muerta y no consideramos la carga viva, por considerar que son acciones que contribuyen a la estabilidad del sistema de aislamiento. Por ejemplo, al revisar levantamientos, esta sería una combinación crítica. Y la otra, pues que considera la suma de la carga muerta más la carga viva instantánea, eh,
con un factor de mayoración de 1.1 y las cargas sísmicas en cada dirección, que serían la carga accidental, haciendo la aclaración de que cuando indico carga sísmica en dirección Y, evidentemente debo incluir o considerar efectos ortogonales que para análisis modal espectral, pues esto se hace sumando un 30% de la carga en la dirección perpendicular y multiplicado eso por el factor de mayoración de 1,1, pues de ahí sale este 0,33. ¿Listo? Entonces, esas son las combinaciones de carga que estoy considerando en este modelo. Y ya con estas, como con este modelo preparado, lo que sigue es empezar a hacer las revisiones del sistema de aislamiento y de la superestructura. Entonces, para no cortarnos a medio camino, les propongo, ya faltan 4 minutos para las 6, para las 5. Les propongo que nos tomemos el descanso de 10 minutos y retomamos a las 6:07 si les parece bien. Vale, muchas A las gracias, Gabriel. 5:07 perdón. Sí, perfecto. Aquí nos vemos. Listo, ya nos vemos, gracias. Realizamos un edificio con vacío en la parte de abajo. Que como nos mencionó, que primero se hace una estructura normal, pero como que falta la otra parte como social, como 5 dictadores sísmicos. Y lo que hicimos es que en la cimentación fuimos entrelazando las piezas y conforme se iba levantando pusimos contraventeos. Y pues que normalmente con unas formas irregulares. Con 2 fachadas que son suaves. Hola, muy buenas tardes. Soy UNAM y acabo de recibir mi premio en el sorteo del curso DAMPO, Disipación y Elementos Sísmicos. Estoy muy emocionado por el detalle debido a que estamos utilizando la bibliografía en las clases de especialización en estructuras. Agradezco infinitamente a DAMPO por el detalle, me encantó participar y recomiendo el curso a aquellas personas dedicadas a las estructuras y especialmente en el área de ingeniería sísmica. Hasta luego. Nosotros como diseñadores, sin duda, tenemos que ir malabareando a la hora que vamos desarrollando un proyecto estructural diferentes opciones dentro del proyecto. Una es que estemos acoplados a la arquitectura. Otra es que quedemos dentro de una corrida financiera. Pero sin duda la principal es que le brindemos seguridad a todos los ocupantes que van a estar dentro de una estructura. En ese sentido, los disipadores y los aisladores nos dan herramientas muy valiosas para que cada vez más generemos estructuras más seguras.
Aló, aló, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Quiero ver si hay alguna pregunta o que hay unos mensajes. El ingeniero Alex, ¿sería recomendable evaluar las 32 combinaciones sísmicas tomando en cuenta los efectos de torsión y cuándo podría considerarse suficiente un conjunto reducido de combinaciones? ¿Te refieres a 32 combinaciones al hacer la consideración de eh, la dirección de, del sismo, ¿no? Que puede ser positiva y negativa? Sí, es solo para entender bien tu pregunta. Ok, listo. Bueno, en el caso del análisis modal espectral, no es necesario eh, considerar, al menos en etapas, digamos, cuando tú pones lo que yo acá llame FSX, ¿no? FSX. Cuando tú defines un caso de carga que en etapa se llama response spectrum, ya se están considerando las dos direcciones del sismo. Entonces eso te reduce la cantidad de combinaciones necesarias comparado con cuando haces un análisis estático o análisis de fuerza horizontal equivalente a fuerza horizontal equivalente con E, perdón. Eso por un lado, en cuanto al tema de la dirección. Y en cuanto a la excentricidad, esa sí la incluyo en el caso Response Spectrum de TAPS, como les mostré en los casos de carga que tienen, bueno, ahí está el nombre XX y al final tiene una E, entonces ahí yo incluí la excentricidad. Y cuando uno incluye la excentricidad, ya se hace una ponderación de esas eh, combinaciones. Por lo tanto, cuando usas análisis modal espectral, la cantidad de combinaciones se reduce a incluir a las que incluyen las fuerzas sísmicas en la dirección X, en la dirección y estas ya dentro de la definición del caso de carga tienen incluida la excentricidad, ¿vale? Entonces ahí queda el tema de las combinaciones de fuerzas sísmicas. Lo que sí no estoy considerando yo en este modelo son otras fuerzas u otras acciones que puedan actuar en la estructura, pues que evidentemente se debe revisar con base en los requerimientos de cada proyecto. Y David dice, cuando se realizó el chequeo de los periodos, dale Alex, no hay de qué. Cuando se realizó el chequeo de los periodos, ¿por qué consideró el primer periodo? ¿Debería hacerse para ambas direcciones o se toma el mayor periodo entre los modos traslacionales? Eh, Supongo, y me corriges si no es así, que te refieres a este chequeo, ¿no? A estimar el 80% del periodo aislado. Sí, sí te refieres a eso, ingeniero Ernesto. Ah, no, perdón, David. Si puedes abrir tu micrófono sería más rápido tal vez. Si no, pues ahí puedes poner el mensaje. Pero si te refieres a eso, eh, bueno, por un lado, lo que dice la norma es que revises T1. T1 podría ser el periodo, o más bien es el periodo principal, pero como tú muy bien lo dices, eh, hay tres periodos principales, ¿no? Uno en traslación en una dirección, otro en traslación en otra dirección y otro en rotación. Si recuerdas, o más bien veámoslo acá, eh, los, los resultados del análisis modal nos hacen ver que estos tres periodos realmente son muy cercanos, ¿no? Prácticamente iguales. El considerar 423 o 420 no va a cambiar eh, el periodo que yo considero para hacer el escalón. Y lo que sí me parece a mí importante es que revisemos, justo como hicimos acá, que los periodos principales, en este caso los tres serían tres puntitos acá que están muy cercanos al 420, estén en la zona amortiguada, llamémosla,
y que los periodos diferentes a los principales estén en la zona que tiene el amortiguamiento del 5%, que es el que le corresponde al comportamiento ya de la superestructura, ¿no? Definido por la superestructura. Y el ingeniero Ernesto pregunta si ya podríamos saber las dimensiones de los aisladores. No, señor, pero ya casi. Vamos a, igual que en la sesión anterior, no sé si eras tú quien también preguntó en la sesión anterior, pero realmente pues eso es algo que obtenemos al final del proceso de análisis. Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces vamos a continuar. Eh, Acá hay otra pregunta de la ingeniera Jacqueline. Dice, un favor, ¿podría hacerle consulta? Ah, ya. Sí, claro. Ahorita, eh, creo que al final está mi correo. Y si no, ahorita te lo escribo. Listo. Entonces vamos a continuar. Eh, ¿Dónde quedamos? Igual, si tienen más dudas, ahí voy a procurar estar pendiente del chat, pero si pueden abrir su micrófono, les agradezco que me es más sencillo. Entonces ya creamos las combinaciones de carga y ahora vamos a revisar los desplazamientos en los aisladores. A ver, acá hay otra pregunta. Si tuviéramos que considerar la interacción suelo-estructura, tendríamos que modificar dos veces el espectro, ¿verdad? Mm, para considerar, bueno, eso sería considerar la interacción suelo, o más bien considerar el amortiguamiento equivalente por interacción suelo-estructura. Implica también hacer una reducción en el espectro, ¿no? Realmente yo lo que haría en un caso de esos sería un análisis un poco más detallado y no considerar este amortiguamiento de esta forma para el análisis modal espectral, sino usarlo para hacer un predimensionamiento, pero realmente la revisión con la interacción, hacerla con un análisis no lineal. Me parece que sería la mejor forma. No me ha tocado revisar uno en el que haga la reducción de los dos espectros, pero no creo que sea algo sencillo de hacer con una metodología simplificada como estas. Listo. Entonces vamos a revisar el desplazamiento en los aisladores. Entonces para eso eh, una vez definidas las combinaciones que vamos a usar, en este caso son combinaciones sin reducir, es decir, las que tienen FS, que, eh, ah, que serían acá estas que yo tengo con la D al inicio, todas tienen FS, que son las fuerzas sísmicas sin reducir. En ETAPS lo que podemos hacer es, en esta opción de salida de elementos, está la salida de links y acá podemos obtener las deformaciones en los links, que son los elementos en el modelo que representan a los aisladores. Entonces, de esta tablita eh, vamos a extraer los desplazamientos que para el caso de desplazamientos horizontales corresponden a U2 y U3. Esos van a ser los que estaremos revisando en este paso. Entonces yo lo que hice fue llevármelos a una hojita de Excel, ah, acá. Creo que la vez pasada vi que estaban muy pequeños los números, entonces voy a agrandar esto. Creo que ahí deberían ver bien los números, si no me avisan por favor. Entonces, esta tablita es la... Perfecto, gracias. Entonces, esta tablita es la que les acabo de mostrar en ETAPS. Acá lo que hago es para cada uno de los links extraer las deformaciones y... eh, a ver acá. Entonces, acá pueden ver que tengo, uf, a ver, rojo. Ah, no funciona. Rojo. Ya. Entonces, acá pueden ver que estoy considerando todas las combinaciones
Entonces aparecen acá cada una de las combinaciones que definí. Aparecen como justo relacionado con la pregunta que hizo uno de los ingenieros sobre la cantidad de combinaciones. Pueden ver que en el caso de TAPS, por lo menos, aparece acá una columna que indica el tipo de paso, y para combinaciones que incluyen casos de carga response spectrum, pueden ver que aparece un valor máximo y un mínimo, porque lo que hace TAPS es considerar el máximo como la dirección positiva y el mínimo con la misma fuerza, pero bueno, la misma acción, pero en dirección contraria. Entonces, bueno, como les decía, los desplazamientos horizontales corresponden al U2 y el U3, y voy a tratar de dibujar acá un aislador. Entonces, recordemos que los aisladores son de esta forma. Entonces, para cada una de las combinaciones, lo que estoy obteniendo yo es, si esta es la posición sin deformación lateral del aislador, estoy obteniendo un desplazamiento en la dirección 1, este sería U1, y un desplazamiento en la dirección 2, que este sería U2. Y entonces lo que hago yo es estimar la resultante de ese desplazamiento, ¿no? Que simplemente sería pues una suma vectorial de esas dos componentes, eh, y eh, ahí estaría obteniendo yo el desplazamiento total de cada uno de los aisladores para cada una de las combinaciones de carga. Y acá en esta tablita lo que hago es eh, sí, perdón, U2 y U3, muchas gracias. U2 y U3, gracias, Jehová. Entonces, acá para esta tablita, para cada link, lo que hago es extraer el máximo. Entonces, déjenme mostrarles. Entonces, acá simplemente con una función de Excel sencillita. Perdón, ¿no sería U1 y U2? La dirección U3 es la dirección Z, ¿no? No, la dirección U1 es la componente axial. Estos son coordenadas locales de los links. Entonces, si uno mira ahí el manual de, de TAPS, cuando habla de coordenadas locales de los elementos, en elementos lineales, como los links, entonces la dirección 1 corresponde a la dirección longitudinal, y las direcciones 2 y 3 corresponden a las direcciones transversales. Entonces, como estamos modelando los aisladores con un link, que es un elemento lineal, la deformación 1 corresponde a la deformación axial. Si puedes ver, son valores súper bajitos porque la rigidez axial de los aisladores es muy grande. Y las deformaciones, o más bien las direcciones 2 y 3 son las que corresponden a los desplazamientos laterales en los links, porque los links pues están orientados de forma vertical. Ok, gracias. ¿Vale? ¿No hay de qué? Entonces, bueno, acá, como les decía, extraemos para cada uno de los aisladores el desplazamiento máximo, y eso es lo que vamos a revisar. Entonces, acá en la presentación eh, incluí una gráfica en la que se muestra la máxima demanda de desplazamiento para cada uno de los aisladores. Entonces, pueden ver que hay una variación. En general, los valores oscilan entre alrededor de 36, 37 centímetros, y por acá debe haber un máximo, debe ser, sí, es como este, de 45 centímetros. ¿Por qué hay una variación? Pues porque en nuestro modelo de análisis ya estamos considerando, por un lado, la torsión que puede haber natural, llamémosla, aunque vimos que el centro de masa y el centro de rigidez son coincidentes. También vimos en los resultados del análisis modal que hay una, y se me fue la palabra.
que en los modos 2 y 3 hay participación de masa tanto traslacional como rotacional. Es decir, si hay componente rotacional en el comportamiento, entonces eso hace que haya una diferencia en los desplazamientos de los aisladores que están más alejados del centro de rigidez, llamémoslo, del sistema de aislamiento, y adicionalmente en los casos de carga response spectrum, estamos considerando también la excentricidad accidental. Entonces, por eso es que hay algunos aisladores que son más demandados en términos de desplazamiento que otros, y pues eso ya lo vemos reflejado en los resultados. Y, y como resultado global, pues la máxima demanda de desplazamiento de un aislador es de 45 centímetros, recordando que eh, debemos compararla con el valor mínimo que obtenemos del análisis estático, que en este caso era de 44 centímetros. Entonces, pues me quedo con la mayor, ¿no? Que aunque son valores muy cercanos, realmente la diferencia es mínima, pero pues me quedo con que la demanda de desplazamiento, de acuerdo con el análisis modal espectral, en el aislador más demandado es de 45 centímetros. Y respondiendo a la pregunta bueno, el ingeniero que preguntó si ya podemos saber las dimensiones de los aisladores, las dimensiones no, pero sí la capacidad máxima de desplazamiento, entonces podemos definirla de acuerdo con la norma técnica de sismo como 1.2 veces la demanda máxima de desplazamiento. Entonces, esto ya nos indicaría para este método de análisis cuál es la capacidad de desplazamiento mínima que le debo dar a los aisladores. Entonces ahí completamos la revisión de desplazamientos. El siguiente paso es revisar las distorsiones de piso, que es otro de los parámetros que debemos revisar en el diseño de la edificación. Para eso, eh, bueno, realmente podríamos revisarlas en etapas, acá en esta opción que tiene de tablas de comportamiento por piso. Entonces acá aparecen las máximas derivas o distorsiones de piso, y podemos seleccionar las combinaciones de carga que deseamos evaluar. Y pues vamos a ver que, por ejemplo, para la combinación de 0.9 carga muerta más el sismo en X, tenemos una distorsión de 0.21%. Sin embargo, yo prefiero hacer la revisión en todos los elementos verticales, en este caso en todas las columnas. Para eso lo que hago es crear un grupo al que le asigno todos los nudos que corresponden a las columnas, y para esos nudos extraigo de las tablas. Acá pueden irse a salida de nudos, en desplazamientos, y por acá hay una que dice desplazamientos de nudos, y también hay una que dice distorsiones de nudos. ¿Por qué me gusta más de esta forma? Porque en el otro, ETAPS automáticamente escoge el nudo en el que considera la máxima distorsión, especialmente en modelos que tengan voladizos o que tengan elementos o nudos más bien adicionales diferentes a los que corresponden a las columnas. En ocasiones el resultado que uno extrae de esa tablita general, no son como que tienen problemas. Yo me he encontrado ahí con algunos problemas, por eso prefiero extraerlos de acá, nudo por nudo, y hacemos nosotros mismos la selección o sea, ya sabemos que estamos evaluando evidentemente los nudos de las columnas, porque esos fueron los que seleccionamos, y nos llevamos a una tablita de resultados, pues la máxima distorsión
Y eso también nos permite comparar la distorsión entre diferentes columnas, ¿no? Para identificar, en caso que no estemos cumpliendo con el límite, si es efectivamente un comportamiento global, es decir, que todas las columnas están excediendo el límite, o si es algo puntual de alguna zona de la estructura donde estoy teniendo mucha flexibilidad y por lo tanto no estoy cumpliendo con el límite de distorsión. Por ese motivo me gusta más hacerlo de esa forma. Entonces, acá simplemente resumo los valores máximos que podemos ver ya de forma gráfica acá, recordando que el límite para ocupación inmediata, de acuerdo con las normas técnicas de la Ciudad de México, es de 0,75%, que es el que está acá marcado con esta línea roja. Y pues evidentemente estoy muy por debajo de ese límite en las dos direcciones. Ando con demandas de distorsión de 0,21%, 0,28%, pues esto debido a que, eh, por un lado, del predimensionamiento, pues obtuve una geometría de columnas y vigas que me llevaron a una estructura con cierta rigidez, y por el otro lado, pues el sistema de aislamiento está alargando el periodo de forma que se reduce la demanda de fuerzas o más bien se reduce la demanda en la superestructura. Como vimos, el comportamiento está dominado por los modos que corresponden a la flexibilidad, digamos, del sistema de aislamiento, y por eso esta gráfica también es bien interesante. Pueden ver acá que la estructura, la superestructura realmente está teniendo poca deformación, o sea, realmente sí se está comportando como un cuerpo rígido. Esto me podría llevar a pensar que para esta estructura podría ser viable optimizar un poco el diseño de la superestructura. Hay que verlo con cautela, con cuidado, hacer la revisión de distorsiones. En el caso de un hospital también hay otras cosas que me gustaría controlar, como las aceleraciones de piso, que eso vamos a verlo en la siguiente sesión, en el análisis no lineal paso a paso. Pero por lo pronto quedémonos con la idea que esta baja demanda de distorsión podría ser un indicio de que hay una oportunidad de optimizar el diseño de la superestructura, siempre y cuando pues tenga los cuidados y haga las revisiones apropiadas. Eh, el siguiente paso es obtener las descargas en los aisladores. Entonces, para eso, igual, mm, si recuerdan de lo que indica la norma, para el diseño del sistema de aislamiento y lo que está por debajo de él, se deben usar las fuerzas sin reducir. Entonces, nuevamente voy a eh, tener en consideración las combinaciones que están tomando los resultados de las fuerzas sísmicas sin reducir, que son las que están ahí seleccionadas. Y en esta oportunidad lo que voy a extraer eh, es en salida de links las fuerzas en los elementos. Entonces, de esta tablita, perdón, tengo que cancelar primero la selección. De esta tablita, mm, me voy a quedar por ahora con la carga axial. Entonces, voy a revisar cuál es la carga axial que le está llegando a cada uno de los aisladores, y de esa forma voy a tener un insumo para poder hacer ya el diseño del propio aislador, ¿no? Entonces, la carga que le llega al aislador, debo revisarla, debo revisar que el aislador esté en capacidad de soportarla. Entonces, pues acá en el Excelito nuevamente, me voy a ir a la carga axial en los aisladores, ¿dónde está acá? Entonces lo que obtengo es, para cada una de las combinaciones, en este caso la combinación uno corresponde a las cargas gravitacionales factorizadas, que sería 1,5 muerta más 1,7 viva.
y las combinaciones 2 a 5 corresponden a las que consideran acciones sísmicas, y nuevamente máximo y mínimo, porque estamos considerando la acción de la acción sísmica en las dos direcciones. Y de estas descargas, pues hacemos como una suerte de envolvente, obtenemos los valores máximos y mínimos. Bueno, por un lado las gravitacionales, que son las que están señaladas acá en verde, y por el otro las máximas y mínimas para las combinaciones sísmicas. Y bueno, pues eso es lo que está reflejado acá en esta figura. Y esto me permite también revisar tracciones, recordando que estamos considerando el uso de aisladores pendulares friccionantes que realmente no tienen capacidad para soportar tracciones. Entonces, por eso puse ahí entre paréntesis levantamientos, porque como estamos haciendo uso en este momento de un análisis lineal elástico, yo no le he dicho al modelo aún que los aisladores no tienen capacidad de tomar las tracciones. Entonces, como resultados del análisis, yo voy a obtener tracciones en el link que representa el aislador. Sin embargo, pues eso no refleja el comportamiento que va a tener el aislador. Entonces, en este caso, para esos dos links que aparecen ahí señalados, que son el 104 y el 79, yo identifico acá en la tablita, bueno, creo que lo incluí, sí, acá. En la tablita yo identifiqué que para las combinaciones 2 y 3, que corresponden, y como les había anticipado, estas corresponden a, a las que tienen 0.9 la carga muerta más la acción sísmica en alguna dirección, ¿no? Dirección. Esta es en X y esta es en Y. Entonces, para esas dos combinaciones puedo ver que del análisis obtengo tracciones en esos links. Entonces, como para el diseño de los aisladores, yo uso el análisis modal espectral. Pues esto me da una idea de que en estos links, aunque realmente estos valores de tracción son bajos, 14 toneladas no es mucho. La verdadera revisión de los levantamientos la voy a hacer en el análisis no lineal paso a paso. Porque ahí, cuando yo defino propiedades no lineales, ahí sí le digo al modelo del link que representa a los aisladores, ahí ya yo le digo, tú no tienes capacidad de soportar tracciones, esto es cero. Entonces ahí sí ya, en lugar de obtener tracciones, obtengo levantamientos esperados de acuerdo con el análisis. Pero esto me da una idea de que muy probablemente, aunque para esta magnitud tal vez no, para esta magnitud de tracción tal vez no haya levantamientos, pero si esto fuera más grande, valores de tracción muy grandes, sí me daría un indicio de que debo hacer ajustes en el diseño de la estructura para controlar levantamientos. Entonces, opciones que puede haber para controlar levantamientos, puede ser reducir un poco la flexibilidad o la rigidez más bien, reducir la rigidez de la superestructura un poco de tal forma que no se genere como un comportamiento rígido que lleva a que se provoquen levantamientos en algún extremo, o incrementar el peso o la carga axial que le llega específicamente a estos dos links, ¿no? Entonces podría considerar tal vez un sobreancho en la losa que está desplantada sobre los aisladores para, para incrementar la carga axial y de esa forma reducir los levantamientos.
que es justo lo que comenta el ingeniero José Luis, que dice para reducir levantamiento se pueden poner lastres. Sí, es como un contrapeso, ¿no? Incrementar eh, la carga axial que le llega al aislador, ya que esa carga pues está eh, en contraposición del levantamiento. Entonces, generalmente pues esas son como las dos eh, alternativas para reducir tracciones en el caso de un análisis elástico o levantamientos cuando ya estemos haciendo un análisis no lineal. Entonces, con eso cubrimos la revisión de las tracciones y levantamientos en los aisladores. Y bueno, yo en este caso, con el ejemplo que hemos estado desarrollando, eh, identifiqué que el desplazamiento máximo o la demanda máxima de desplazamiento en los aisladores es cercana a la aproximada del método estático, como que eso me da idea de que voy por buen camino. eh, Identifiqué que la participación de masa en el análisis modal efectivamente está dominada por el sistema de aislamiento. Vimos que se activa el 100% de la masa para los modos que corresponden a- para los modos principales más bien. Vi que las distorsiones están controladas, la superestructura se está comportando como un cuerpo rígido, evidentemente. Entonces, eso ya me da la tranquilidad de que eh, el sistema de aislamiento que estoy proponiendo funciona bien y por lo tanto puedo pasar a evaluar el diseño de los elementos estructurales. Para este diseño, realmente se hace un diseño convencional, llamémoslo, pero con las fuerzas que obtuvimos para los casos de carga ahora sí reducidos. Entonces, lo que corresponde es, recordando que en el caso de este modelo que estamos viendo, los casos que consideran el espectro reducido son los que inician por E. Ya hice también el ajuste, que serían estos EB. Hice el ajuste para cumplir con el requisito mínimo de carga. Entonces, haría todas las combinaciones necesarias para diseñar elementos de concreto reforzado y para esas combinaciones, pues ya realizaría el diseño de los elementos estructurales. Mm, no llegué hasta ese punto en el desarrollo del ejemplo. Mi intención era más enfocarme en la revisión del sistema de aislamiento, pero ya para la próxima sesión, pues la idea es que esté ya ese diseño realizado y pasemos al siguiente paso, que es la revisión, considerando el análisis no lineal paso a paso. Entonces, esta vez me sobraron unos minutos. Profe, Si tienen alguna inquietud o algún comentario, yo tengo una es el inquietud, profe. momento. Adelante. Es que en los diseños que se hacían con elementos o riostras de pandeo restringido, hablaban de cuatro espectros y ocho de subducción. Es que no recuerdo cómo era el nombre, y eso además es lo que comenta la norma, pero como lo hace en México. Ujú. Tienen como cuatro y ocho espectros. En este se aplicaría igual. Y lo otro Eh, es el aislamiento. Al hacer estas edificaciones aisladas en edificios donde no tenemos casi forma de dar por ejemplo, en este caso, 48 centímetros que arrancaría desde la base. Yo tendría que retirar mi edificio esa longitud. ok, listo. Dos preguntas, dos respuestas. La primera, creo que te refieres a lo que vamos a ver en la próxima sesión, que les comento va a ser el jueves de la próxima semana, que es el análisis no lineal paso a paso, o análisis dinámico no lineal, o
bueno, como lo conozco. Creo que en la norma de México viene análisis dinámico no lineal. En ese caso, para la Ciudad de México, de acuerdo con los estudios de amenaza que han adelantado allá, ya tienen muchos años y son de gran calidad, ellos han identificado que existen principalmente dos fuentes de peligro sísmico. Entonces, esas dos fuentes son una subducción y otra se llama profundidad intermedia, que son como sismos intraplaca, ¿no? Profundidad intermedia. Entonces, cuando tú haces análisis no lineal paso a paso, y el reglamento de la Ciudad de México te lo dice explícitamente, te dice, bueno, no se olvide que nosotros tenemos dos fuentes de amenaza sísmica. Esas dos fuentes de amenaza sísmica producen efectos bien diferenciados en sitios ubicados dentro de la Ciudad de México. Entonces, trátelos, trátelos por separado. Eso es lo que dice la norma de la Ciudad de México, así a muy grandes rasgos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando tú, bueno, y el comentario iba a que esto es para el análisis no lineal paso a paso, porque tú descargas de SACID una serie de registros sísmicos, entonces son familias de acelerogramas, y si tú miras los espectros de profundidad intermedia, tienen una forma, y los espectros de subducción tienen una forma diferente. Entonces, por eso es que la norma lo que pide es que los trates por separado, que no mezcles los resultados obtenidos para cada una de las fuentes, porque debido a esta discrepancia en el comportamiento en función de la fuente que estés considerando, como al usar análisis no lineal, puedes quedarte con el promedio de la respuesta. Entonces, si promedias resultados de las dos fuentes, podrías estar sesgando un poco los resultados, ¿no? Entonces, por eso es que te dicen, no, evalúe cada una de las dos fuentes por separado. ¿Sí te referías a eso? ¿O era algo en los espectros? No, Sí, sí, no creo. profesor. Es que entonces el espectro que usted obtuvo es el espectro de diseño entre esas dos fuentes de amenaza. Ah, eso, eh, o sea, son espectros diferentes. Estos espectros que te estoy mostrando de forma esquemática acá son espectros de respuesta. Espectros de respuesta que vienen de un análisis no lineal paso a paso. El espectro de diseño, eh, que es el que usamos en el análisis modal, se me fue, que es el que usamos en el análisis modal espectral, suele ser una envolvente. O sea, es un espectro diferente, ¿no? Es un espectro suavizado que obedece a la forma a una forma parametrizada. Por lo general se usa como una que definió, si no estoy mal, fue Newmark hace ya varios años. Entonces, este azulito es el de diseño, que es paramétrico, paramétrico y suavizado. Ese también lo entrega el SACIT, ¿cierto, profe? Sí, señor. Este es el que usamos para análisis modal espectral. Análisis modal espectral. Y estos que son de respuesta, ah, eh, mantener. Perdón que se me salió esto. Fin. Y estos que son los de respuesta son los que obtenemos de un análisis, perdón que me hice bolas acá. Estos
Análisis no lineal, paso a paso. Entonces, sí, son diferentes y en el SACID, entonces déjame mostrarte. ¿Tú no eres de México? No, profe. Ok, listo. Sí, pues ahí puede haber confusiones. Lo que pasa es que en la Ciudad de México tienen una ventaja bien interesante, que es esa de poder obtener ya directamente de una aplicación, como lo es el SACID, los registros sísmicos, ¿no? Para un proyecto que se realice en un lugar diferente a la Ciudad de México, en donde no se cuente con esas herramientas, pues hay otras posibilidades, ¿no? Los reglamentos contemplan otras posibilidades. Eh, o- o- la que más me gusta a mí, la mejor para mi gusto, pues es hacer un estudio específico de sitio, ¿no? Que un sismólogo o un eh, ingeniero geotécnico, pero bien especializado en ese tema de sismología, te, te brinde un estudio en el que te indique, mira, para este punto que es la ubicación de tu proyecto, los registros sísmicos que representan el peligro para esa ubicación son estos. Esa es una opción, es lo ideal. Los códigos de diseño lo piden, de hecho, en algunos casos específicos. Y en caso de que no cuentes con eso, la otra opción pues es escalar registros. Entonces ahí ya es un análisis que uno como diseñador podría hacer de forma juiciosa, buscar la desagregación del peligro sísmico para el sitio de interés, obtener registros sísmicos de bases de datos que sean congruentes con el peligro sísmico de ese sitio, es decir, que tengan magnitudes similares a las que se esperan para ese sitio y distancias eh, epicentrales o a la zona de ruptura similares a las que dominan la amenaza en la ubicación del proyecto y escalarlos a un espectro objetivo que suele ser el de diseño. Entonces, mm, en el caso de proyectos que no sean en la Ciudad de México, pues hay que revisar ese tipo de cosas. Es bien interesante. Y acá te quería mostrar lo que obtienes del SACID. Entonces, son estos espectros suavizados paramétricos que, que corresponden a los espectros de diseño, que son los que vimos hoy y los que usamos para el análisis modal espectral. Adicionalmente, ahí te muestran espectros de peligro uniforme. Eh, en este caso particular no se nota mucho eh, como la influencia de las dos fuentes. Hay algunos en los que sí se ven con mayor claridad como dos montañitas, llamémoslas, dos protuberancias acá en el espectro, y pues el de diseño usualmente las cubre ambas. Eh, no sé, creo que sí respondí con eso tu duda. Sí, profe. Claro que sí. Perfecto. Buenas tardes, profesor Haber. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Yo tengo una duda con respecto a que la norma por sismo especifica que no se pueden hacer optimizaciones al sistema primario, ¿no? Ajá. Pero el hecho de que diseñemos la estructura de manera inicial solo por gravedad no sería una optimización en sí. O sea, no la estás haciendo con el análisis paso a paso, ¿no? Pero solo estás diseñando a nivel gravitacional la estructura eh, y obviamente pues con el sismo ya reducido por el efecto de los aisladores, pues queda un sismo muy pequeñito, ¿no? No, es el paso que me hace falta, el diseño de los elementos estructurales, el que está acá señalado. Ajá, Lo que yo hice como predimensionamiento fue considerar solo cargas gravitacionales y ciertos criterios, bueno, pues como les comenté, ¿no? En el caso de vigas, una altura mínima para no tener problemas de deflexiones,
Y en el caso de columnas, buscar que la demanda de carga axial para combinaciones gravitacionales fuera menor al 30% de la resistencia a compresión del concreto. Pero eso fue un predimensionamiento. Ahora en esta etapa de análisis modal espectral, ahí sí me corresponde el hacer el diseño ya eh, detallado de los elementos estructurales. Y lo estoy haciendo con base en análisis modal espectral. Entonces, de todo el proceso que traté de explicarles hoy, que espero que se haya entendido, obtenemos las demandas sísmicas. Y el diseño de los elementos se va a hacer para esas demandas sísmicas, considerando un análisis elástico y modal espectral. Entonces, la optimización sería, para mi gusto, si este diseño que yo estoy obteniendo para estas demandas sísmicas, que son las que corresponden a la estructura aislada, yo veo en el análisis no lineal que, llamémoslo coloquialmente, están sobrados los elementos y ahí empiezo a reducir cantidad de acero o algo así. Eso sí sería la optimización, ¿no? Pero como está planteado el procedimiento que les he estado compartiendo, el diseño lo hacemos de forma convencional y para las fuerzas sísmicas que nos pide la norma y que son las que esperamos ocurran en la estructura, ¿no? Sí, sí, claro. Te agradezco, muchas gracias. Perfecto, no hay de qué, gracias a ti por la pregunta. A a ver si acá hay más preguntas, nos quedan 6 minuticos. Interacciones allá. Combinar estos aisladores con los elastoméricos para las tracciones. Mm, está interesante. Yo sé que los elastoméricos se suelen combinar con deslizadores, pero deslizadores planos. Eh, Nosotros acá estamos considerando aisladores friccionantes, pero con curvatura, ¿no? Porque la curvatura es la que, entre otras cosas, nos brinda esa fuerza restauradora o esa propiedad de recentreo, ¿no? Entre otras cosas. Cuando consideramos deslizadores planos, pues ahí ya el comportamiento es diferente, ¿no? Pues realmente si se desplaza, supongamos que este es el aislador, ¿no? Y llega la demanda sísmica y esto se desplazó hacia acá, no hay, no hay nada que, si fuera toda la estructura aislada sobre deslizadores planos, no habría una fuerza restauradora, ¿no? Que buscara llevar la estructura a su posición original. Pero estos sí se usan en conjunto con aisladores elastoméricos, especialmente cuando hay temas o cuando buscas controlar la rigidez lateral, ¿no? Porque la rigidez lateral en los elastoméricos pues está por las propiedades del caucho, eh, que sería pues el módulo de elasticidad, y por la geometría, como es el área transversal y la altura, ¿no? De los aisladores. Entonces, si solo usando aisladores elastoméricos obtienes mucha rigidez lateral en el sistema de aislamiento, entonces mezclas algunos deslizadores de este tipo con el fin de reducir la rigidez lateral de, del sistema completo de aislamiento. Mm, no he visto que se combinen elastoméricos con friccionantes de, de- de péndulo. Mm, pues es que tienen un comportamiento diferente, ¿no? Yo pensaría que lo más apropiado es manejar uno u otro tipo en función de las necesidades del proyecto. Hay otras revisiones de los aisladores como efectos de envejecimiento. Sí, esto se revisa más que nada con los sets de pruebas de laboratorio para definir las, las propiedades que usas en el análisis. Realmente de ahí salen
los factores estos lambda que consideran variaciones en el comportamiento de los dispositivos, y dentro de los parámetros que influyen en esos factores lambda está incluido el envejecimiento. ¿Se tienen que diseñar por capacidad los elementos estructurales? Sí. De hecho, bueno, o sea, lo que pide la norma es que el sistema de aislamiento y lo que está debajo del sistema se diseñe para fuerzas sísmicas sin reducir, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la conexión de los aisladores a la cimentación o a los dados en los que se coloquen, realmente esa revisión eh, es una revisión por capacidad, ¿no? No busca que la conexión, los anclajes y demás eh, estén en capacidad de resistir la máxima fuerza lateral que se pueda producir en los aisladores. Y para cerrar, pregunta el ingeniero Luis, ¿en qué apartado se ve el diseño de las uniones de los aisladores y sus apoyos? Ah, pues justamente lo que estábamos platicando. ¿Hay algo específico que se debe tomar en cuenta? No, pues más allá de este tema de que eh, se deben diseñar para fuerzas sin reducir y verificar que esa capacidad con la que cuente esa conexión sea mayor que la máxima fuerza que se pueda desarrollar en el sistema de aislamiento o en el aislador en específico que se esté evaluando. Maestro, ¿puedo hacerle una pregunta? Creo que Claro, para no hacerla escrita. Yo adelante. le hice la pregunta de tomar en cuenta, a mí me sale ya que sería como un pedestal o un dado del tamaño, debe ser mucho mayor que el aislador, y debe ser de Ajá, concreto, a lo que he visto en el mercado, ¿no? Pero así es. en la carga que se debe tomar en cuenta para el diseño va a llegar una carga y ese aislador va a tener, por así decirlo, en un momento dado va a tener el apoyo, no va a estar centrado al dado, va a tener una excentricidad. Una Esa carga excentricidad. con ese momento que ejerce esa carga puntual, con esa excentricidad, se diseñaría, por así decirlo, el dado, ¿no? Es algo que intuyo, ¿no? Sí, sí, así es. Ok, Pues es como una revisión adicional, ¿no? O sea, tienes ese sistema, digamos, habitualmente, los elementos en azul que suelen ser elementos de concreto, sí, eh, y por acá va a haber unos anclajes, ¿no? sí. De igual forma acá. Entonces, cuando haya un movimiento, efectivamente, pues se va a desarrollar, si recuerdan de la curva de comportamiento de los aisladores, acá vemos cortante contra desplazamiento, ¿no? Entonces, esto inicia acá hasta que se venza la fricción, entonces empieza por acá, y bueno, idealizándolo, es así, ¿no? Entonces, tienes acá una fuerza máxima que se va a desarrollar, o una fuerza horizontal. Entonces, tanto los anclajes como los elementos de concreto deben tener capacidad para soportar esa fuerza que se desarrolla, ¿no? Y adicionalmente, como tú bien mencionas, cuando se desplace la estructura, pues el aislador va a pasar a estar por acá, el, el deslizador o esta zona central va a tener un desplazamiento y eso va a generar pues una excentricidad, ¿no? Entonces la carga axial va a estar en esta zona. Acá vamos a tener una excentricidad y eso pues va a generar una demanda de momento que se debe revisar. Se debe revisar que el armado propuesto eh, brinde capacidad suficiente al elemento para resistir
ese momento generado por esa excentricidad y pues que esa excentricidad no genere tampoco inestabilidad en los elementos de concreto, ¿no? Claro, y obviamente me imagino que la parte de donde se ancla la parte superior del aislador, el plato superior, creo que Ujú. también se tendría que diseñar por capacidad y todo lo demás de arriba de esas partes ya se diseñaría como por análisis, ¿no? Por así decirlo. Así es, Las sí, o palabras. sea, por capacidad como esta zona, ¿no? Sí, Eh, donde está conectado el aislador, pues para asegurar que todo esté en su lugar cuando se llegue a los desplazamientos esperados, perfecto. a los Muchas gracias, maestro. máximos desplazamientos esperados. Dale, no hay de qué. Listo, pues creo que por hoy sería todo. Eh, Muchas gracias por su tiempo y por su atención y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Muchas gracias, maestro Javier. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Buena tarde.